Ha sido una movida semana para la banca. La resolución de la Corte Suprema por los cobros unilaterales realizados por Cencosud desencadenó una tormenta en la industria. El Banco Estado accedió a un acuerdo judicial con los demandantes por esa misma práctica y la Superintendencia de Bancos derogó la circular en la cual se amparaban instituciones financieras para realizar esos cobros unilaterales. Conversamos de este tema ahora con el ex superintendente de bancos, Ernesto Livasic. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Aclarar que usted fue superintendente entre el 98 y el 2000 bajo el gobierno de Eduardo Frei. Y quiero preguntarle si en su época los bancos realizaban estos cobros unilaterales sin aviso a los clientes, si era normal en la industria o no. A ver, yo diría que esta es la práctica que ha estado vigente en la industria desde prácticamente siempre hasta el año 2011, 2012, en que se aprueba la ley del CERNAC financiero. Perdón, ¿se entendía que era algo legal en la época en que usted estaba, cuando no existía todavía la ley del 2004, que es la ley del consumidor? ¿Se entendía como algo legal? A ver, es que no es que se entendiera, era legal. Era legal. ¿Y desde que se dicta la ley del consumidor del 2004? A ver, la ley del consumidor original del 2004 no tomaba estos casos. Es la modificación, en el caso de los bancos, es la modificación de la ley 20.555 de diciembre del 2011, la del CERNAC financiero. Que la del CERNAC financiero la que hace aplicable las normas a los bancos. En la interpretación de usted, ¿esto seguía siendo legal, que los bancos lo hicieran al menos? Y cuando lo hace el Banco Estado, por ejemplo, ¿en ese momento era legal lo que estaba haciendo el Banco Estado? Hasta diciembre del año 2011 era legal. Pero perdón, Cencosud, lo que dice la Corte Suprema es que no es legal. A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos... Este es un festival de malas informaciones. Veamos, aclarémoslo entonces. ¿Ya? Yo creo que hay temas que tienen que ver con los bancos y temas distintos que se aplican a los al retail o a los emisores de tarjetas no bancarios. En el caso de los bancos, las normas del CERNAC son aplicables desde noviembre del año 2011. ¿Y por qué una ley del consumidor que se entiende que tiene normas generales no sería aplicable específicamente a los bancos? Porque en su momento, cuando se dictó la ley, se estimó que los bancos se regían por las normas de la Superintendencia de Bancos y no por las normas del consumidor. Pero perdón, una circular tiene menos rango legal que una ley, por lo tanto uno entendería que una ley del consumidor del 2004 está por sobre una circular. A ver, siempre la ley va a estar por sobre la circular. ¿Ya? El problema es que la ley del consumidor original no contenía a los bancos, a los deudores de los bancos como parte de esa ley. Estaban explícitamente, no estaban incluidos. ¿Se equivoca, por lo tanto, el tribunal en primera instancia y luego la Corte de Apelaciones cuando da la razón a la demanda contra el Banco Estado? A ver, yo creo que los fallos de los tribunales son siempre opinables, obviamente. Ahora, a mí me parece que el fallo de la Corte es correcto, de la Corte Suprema, ¿ya? Porque hay que leerlo e interpretarlo correctamente. De hecho, lo que obliga a pagar es de diciembre del año 2011 en adelante, ¿ya? Y no en el periodo previo a la dictación de la ley 20.555. O sea, de acuerdo a la interpretación que hace usted, lo que la justicia es decir que esto solamente sería legal desde diciembre del 2011 en adelante, ¿no? Así antes. Es. En el caso de los bancos y en el caso de Cencosud, desde el 2004. Y en el caso de Cencosud, son normas que regían desde antes. Ahora, el aceptamiento tácito o el silencio otorga, como se ha dicho, ¿es algo necesario para que el sistema bancario funcione o puede funcionar de otra manera? A ver, yo creo que es algo bastante práctico que opere cuando se tiene 1 millón o 1,5 millones de clientes, y donde obtener el consentimiento individual de cada uno de ellos es una cuestión bastante trabajosa y costosa. ¿Cómo funciona en el resto del mundo? A ver, yo creo que el mundo entero ha ido cambiando en este sentido, ¿ya? Estas prácticas hace 20 o 30 años estaban vigentes prácticamente en todas partes. Lo que uno ha ido viendo es que en la medida que las sociedades han ido evolucionando y los derechos del consumidor pasan a ser más importantes, la unilateralidad como forma contractual desaparece y los contratos de adhesión, que es el nombre técnico que tienen estos contratos también. Porque además dos cosas. Lo primero, con las ganancias millonarias que tiene la banca,
no parece ser un motivo de extrema preocupación que les suban un poco los costos por tener que avisarle a los clientes y en definitiva por cumplir lo que es la ley ahora. A ver, lo que pasa es que yo creo, Mónica, que no hay que confundir los temas. ¿Ah? A mí me parece que el tema de las ganancias de la banca son una materia y uno tendría que ver por qué se producen. ¿Ah? Ahora, que esta disposición que obliga a tener el consentimiento individual de cada deudor es más cara que la otra, eso es indudable. Ahora, a uno llaman como cliente muchísimas veces al mes para ofrecerle seguros, créditos, productos, para preguntarle si está satisfecho o no con el banco. Entonces uno se pregunta qué tan difícil es contactar a un cliente para decirle le voy a cambiar las condiciones de su contrato. ¿Es tan imposible? A ver, cuando son... probablemente usted está, Mónica, en un segmento como este programa Prime de deudores. Conozco gente que no es Prime en su segmento que la llaman para ofrecer seguros y productos igual. Y esas personas, y me ocurre a mí y en general en el último quintil es bastante frecuente, hay muchas estas ofertas. Pero cuando hay que contactar a 1 millón de personas y obtener su firma en un papel para cambiar un contrato, eso obviamente tiene un costo importante. Pero hay gente que gana muy poco y que cuando debe, por ejemplo, no cuesta nada contactarla. O sea, cuando es en beneficio del banco, no cuesta nada contactarla para buscar que pague. Y uno se pregunta por qué cuando es para el otro lado sí cuesta tanto. A ver, yo no digo que yo no estoy defendiendo la práctica, ni estoy sosteniendo que está bien. Lo único que digo es que esto es más caro que la forma de operar con un contrato de adhesión. Ahora, está por verse si este mayor costo lo van a pagar los consumidores o lo van a pagar los bancos. La superintendencia, algunos han criticado que la superintendencia de bancos no es lo suficientemente firme a la hora de fiscalizar a los bancos. Usted tiene la experiencia de los dos lados porque fue superintendente, luego entre el 2009 y el 2012 fue director del Banco Ripley. Con esa experiencia de ambos lados, ¿cuál es el rol que juega realmente la superintendencia en Chile? ¿Es lo suficientemente firme en defender a los consumidores? A ver, yo creo que en esta materia todo depende desde el punto de vista de donde se mire. Los no supervisados, ¿verdad? Vale decir, otros agentes económicos y algunas veces algunos sectores políticos que no conocen en detalle el funcionamiento del sistema, suelen opinar que la superintendencia es muy blanda. ¿Qué opina usted? Los supervisados tienden a pensar exactamente lo opuesto, que la superintendencia es extremadamente dura. Yo creo que en general, cuando existen estas dos opiniones, significa que la superintendencia está haciendo su trabajo relativamente bien. Ahora, si uno mira la superintendencia de acuerdo con los estándares internacionales de medición, hay un sistema internacional de medición de la calidad de la supervisión bancaria. La superintendencia de Chile está del orden de cumplimiento del 90% de esos estándares. Pero antes que se nos acabe el tiempo, de hecho, que ya se nos acabó, usted que tiene la experiencia de haber trabajado como superintendente, el ministro de Hacienda, que es finalmente el superior jerárquico, aunque trabajen con independencia los superintendentes, ¿conoce normalmente las circulares más relevantes que se emiten de parte de la superintendencia o no? A ver, una precisión técnica. El superior jerárquico del superintendente es el presidente de la República. Perfecto. Y no el ministro de Hacienda. Porque la superintendencia es autónoma. Y dos, por esta misma autonomía, el ministro y el subsecretario de Hacienda no conocen previamente las circulares. No previamente, pero una vez que están emitidas, cuando son relevantes, es materia que es normalmente de conocimiento de los A ministros ver, de Hacienda, si ¿no? la materia es muy relevante... Como la circular 17. A ver, la circular 17 no tiene nada que ver con los bancos. Y esa es otra de la comedia de errores que hay aquí. La circular 17 tiene que ver con los emisores no bancarios. Y por lo tanto, no forma parte de esta discusión ni de los problemas que Jorge Aguad planteó. Le agradecemos a Néstor Livesich por haber conversado hoy con nosotros en CNN Brand. Buenas noches. Buenas noches.